Hola chicos, bienvenidos a nuestro último módulo de nuestra unidad de videojuegos. Ahora vamos a hacer la segunda parte de nuestra evaluación sumativa en la que vamos a evaluar el criterio C y el criterio D. Aquí tenemos nuestra rúbrica. El criterio C es el criterio de creación. Aquí es donde ustedes van a aplicar todas las habilidades que han aprendido sobre el dibujo del cuerpo humano y la composición del movimiento para crear el concept art de su videojuego. Y luego tenemos el criterio D, que es el criterio de evaluación. Aquí ustedes van a hacer una autoevaluación de su trabajo. Para esta evaluación van a tener que elaborar 3 productos. Los 2 primeros corresponden al criterio C, el arte conceptual. El arte conceptual de un videojuego es la propuesta visual. Aquí cada miembro del equipo, de manera individual, presentará un character board, que es el diseño de uno de los personajes, y una secuencia de movimiento de un personaje. Luego, para el criterio B, de manera grupal, van a elaborar un pitch, que es una presentación en video de su propuesta de videojuego. Y en esa presentación deberán incluir la autoevaluación. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un character board donde tenemos el dibujo, el diseño de un personaje y además deberemos incluir su nombre, su edad, datos sobre su origen, su personalidad, su función en el juego y luego debemos señalar en el dibujo como una infografía los símbolos culturales que tiene nuestro personaje. Esos símbolos pueden ser la postura del cuerpo, el gesto, la vestimenta o diferentes atributos físicos que pueda tener. Accesorios, tatuajes, cicatrices, cualquier elemento de su presentación corporal que tenga un significado simbólico. Luego tenemos la secuencia de movimiento. Aquí lo que tenemos que hacer es crear una composición dinámica en el que aparezca mi personaje realizando una acción y voy a representar esa acción a través de 3 poses, como las que tenemos en la imagen. 3 posturas que me crean la secuencia de una acción. Además, debo agregar un fondo, donde a través de símbolos voy a indicar cuál es el contexto cultural de ese personaje y de la historia del videojuego, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una lámpara japonesa y un edificio tipo pagoda que me está indicando que esta escena se realiza en Japón. Una vez que todos los miembros del equipo ya tengan listo su concept art, ahora sí será momento de hacer el pitch, que es la presentación de su propuesta. En ese video no solo deberán describir su videojuego y mostrar su arte conceptual, sino que además tendrán que evaluar sus resultados. Y aquí es importante que cada miembro del equipo tenga un momento para hacer su autoevaluación, ya que la autoevaluación es el criterio D. Deben indicar sus logros y las posibilidades de mejora en la aplicación de las proporciones y los ejes del cuerpo humano, también en la aplicación de la composición dinámica, y deberán reflexionar sobre la conexión que lograron hacer entre su arte conceptual y el enunciado de indagación, que es: los videojuegos representan aspectos de la cultura. Muy bien chicos, ahora sí, espero que estén listos para comenzar.